¿Saben ustedes cuál es el plan del gobierno para evitar que siga la tormenta de los escándalos de los ministros que les está salpicando? Muy simple, limitar la libertad de expresión. Eso al menos es lo que ha dicho la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que dice que, bueno, que a lo mejor hay que poner límites a lo que publica la prensa acerca de las cosas que están pasando. Y la verdad es que nos llama la atención que esta izquierda, que en su día apelaba justamente a la libertad de expresión, cuando, pues, por ejemplo, un rapero en sus letras de sus canciones decía que había que matar guardias civiles o amenazaba a la familia real, o una concejala del Ayuntamiento de Madrid asaltaba una capilla en sujetador ofendiendo a la libertad religiosa, o un concejal decía que si las niñas de Alcácer en el cementerio e Irene Villa, recuerdan, ¿no? Ese tipo de cosas. Se apelaba entonces a la libertad de expresión. En cambio ahora, cuando están en el gobierno y se pone en cuestión la actividad de sus ministros, dicen que a lo mejor lo que hay que hacer es limitar justamente esa libertad. Estamos hablando de una ley mordaza, de limitar la capacidad de que los medios de comunicación fiscalicen la actuación de un gobierno. No lo sé, tendremos ocasión de analizarlo. El caso es que Pedro Sánchez sigue en Estados Unidos en su visita y cuando vuelva a España se va a encontrar con un problema que le ha planteado su ministra de Justicia, Dolores Delgado, que no hace más que salir en los medios todos los días por esas amistades peligrosas que ha tenido en las cloacas del Estado y con un juez condenado por prevaricación, o el ministro más simpático de todos, el astronauta Pedro Duque, que tiene que explicar cómo es posible que tenía dos casas a través de una sociedad instrumental. Esperemos que pueda explicarlo. El caso es que mientras eso ocurre, en Cataluña sigue avanzando la amenaza del separatismo. Y hoy se ha producido una situación bastante curiosa, que no sabemos si tiene que ver con el separatismo en Cataluña o con la ecología. ¿Saben ustedes que la gente que defiende la ecología y el medio ambiente dice que los plásticos son una amenaza, que matan a las tortugas y cosas por el estilo? Bien, ¿saben qué ha pasado esta mañana? 6 toneladas de plásticos han sido depositados delante del Ministerio del asunto que lleva la ecología, para preguntarse, ¿estos plásticos hay que prohibirlos porque amenazan al medio ambiente o hay que tolerarlos porque son un símbolo político? La persona que está detrás de esta operación de esta mañana es José Manuel Opazo, un empresario que ustedes le recordarán, fue el que organizó una manifestación en Barcelona el día 9 de septiembre que reunió a más de 200.000 personas defendiendo la unidad de España y en contra del separatismo. Él está organizando nuevas operaciones para defender los derechos de aquellos catalanes que quieren ser españoles y que el separatismo catalán no les permite serlo. Bueno, pues esta mañana ha hecho una operación realmente interesante de la que hoy tendremos ocasión de hablar y es más, él, José Manuel Opazo, nos va a acompañar esta noche aquí en Los Intocables. O sea que bienvenidos a nuestro programa en Distrito Televisión. Muy buenas noches. Para abordar los temas que hoy nos ocupan, esta noche en la mesa de Los Intocables nos acompañan una serie de invitados. Carlos Alonso, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien. Gracias por acompañarnos. También está con nosotros Alejandro Ruiz París, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Pilar Rodríguez Los Santos, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros también. Y Irene Valiente, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Buenas noches. La verdad es que a veces nos preguntamos cuáles son los límites de la libertad de expresión. Y la verdad es que en los últimos tiempos estamos viendo a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, diciendo cosas que nos sorprenden. Por ejemplo, dice que todo el ruido mediático que se está produciendo en los últimos tiempos podría solucionarse como limitando la capacidad de los medios de comunicación de informar acerca de lo que informan o de denunciar las cosas que denuncian. ¿Realmente es eso? Ella dice que la libertad de expresión debe tener unos límites. La libertad de expresión no lo resiste todo, como bien sabemos, y como han dejado claros en numerosas sentencias nuestros altos tribunales. No lo acoge todo. Y si no lo acoge todo, tendremos que empezar a mirar en qué tipo de regulación conjunta, en el marco de la Unión Europea, habríamos de empezar a tomar decisiones sobre este asunto. El destrozo son, como decía antes, los derechos del otro. En algunos casos irreparables,
porque los derechos que se sustancian sobre la base del honor, la imagen pública, la credibilidad de cada uno de nosotros, no se restauran nunca cuando se destrozan. Yo no sé ustedes, pero a mí me llama la atención esa apelación a la libertad de expresión. Esta izquierda, que ahora quiere hacer una ley mordaza y limitar la libertad de expresión, es la misma izquierda que hace un tiempo apelaba a esa libertad de expresión para justificar otras cosas. Todos hemos visto casos, les vamos a mostrar algunos, solamente a modo de ejemplo. ¿Recuerdan a Willy Toledo, ese actor que se dedica a ofender a los católicos con referencias insultantes a Dios y a la Virgen? O Valtònyc, el rapero mallorquín, que en las letras de sus canciones hacía enaltecimiento del terrorismo, calumnias e injurias al rey en sus canciones y animaba a matar a guardias civiles. Por cierto, está condenado a 3 años y medio de prisión y se ha dado a la fuga y se encuentra en Bruselas. Rita Maestre, la concejala del Ayuntamiento de Madrid, que asaltaba una capilla en sujetador coreando ofensas contra la religión católica. O Guillermo Zapata, otro concejal del Ayuntamiento de Madrid, que se burlaba de Irene Villa porque decía que iba al cementerio de las Niñas de Alcácer a buscar repuestos, o se metía con los judíos porque se podían meter en el cenicero de un 600. ¿Hasta qué punto estamos utilizando la libertad de expresión para lo que nos interesa? Como ustedes saben, el artículo 20 de la Constitución consagra claramente la libertad que tenemos todos los españoles de utilizar la libertad de expresión, porque tenemos libertad para expresar y difundir libremente pensamientos, ideas, opiniones, mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. También dice que ese ejercicio de esos derechos no se puede restringir mediante ningún tipo de censura previa. Pero también dice, en su punto 4, que esas libertades tienen su límite, y el límite está en el respeto a los derechos reconocidos por este mismo título en los preceptos de las leyes que lo puedan desarrollar. Es decir, el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen, a la protección de la juventud y de la infancia. Vamos a ver, más o menos como aquello que decíamos hace años de que la libertad individual termina donde empieza la de nuestros vecinos. Esta noche nos planteamos un debate. ¿Debe tener límites la libertad de expresión? ¿Cualquier cosa que digamos está amparada por ese derecho? ¿O, por ejemplo, el insulto, la ofensa o la vejación no debe tener lugar? ¿Es suficiente con los tribunales ordinarios de justicia? No lo sé, Pilar, ¿qué opinas? Lo más grave de este asunto es la excusa que utilizan para limitar nuestra libertad de expresión, y es hablar del asunto de las fake news. Pero claro, las fake news no son los ataques al gobierno, las fake news no son la información obtenida a través de fines ilegítimos. Una fake news, Pilar, es una mentira. Una fake news es una noticia falsa. Es una noticia falsa difundida con el objetivo de llevar a error al ciudadano. Sí, pero utilizamos el anglicismo de fake news cuando quiere decir mentira. Noticia falsa. Claro, pero si un medio de comunicación, por ejemplo, diera una noticia que luego se demuestra falsa, pese a que hubiera pruebas que sustentaran que era correcta, no es una fake news, porque el objetivo de la difusión de esa noticia no ha sido inducir error al ciudadano. Entonces, el problema de esto es que el gobierno está diciendo que cuando se dice que el presidente ha plagiado su tesis, se intenta llevar a error al ciudadano. Cuando se dice que el ministro Pedro Duque tiene una sociedad instrumental por la cual evade impuestos o se ahorra, o digamos que tiene una serie de beneficios fiscales que tendría que pagar en el caso en el que no la tuviera, dice que se intenta inducir error al ciudadano. Pero todas esas informaciones son verdaderas, aunque luego se demostrara que, bueno, no hubo todo el plagio que se decía al principio, o que la sociedad en realidad cumplía con los límites legales, etcétera. Pero no se induce a error. Por lo tanto, no cabe esa explicación de que se debe limitar nuestra libertad de expresión porque hay unas fake news que inducen al ciudadano a error por parte de los medios de comunicación. Irene, ¿qué te parece? Sí, bueno, yo antes de nada quería poner sobre la mesa que creo que se está dando por hecho que en los medios de comunicación existe la libertad de expresión, y yo creo que no, ¿no? O sea, que las grandes empresas están detrás de los medios de comunicación de masas, los cuales ya muestra el propio interés que tienen estas grandes empresas de llevar su discurso allí donde ellos quieren, ¿no? ¿Me permites un ejemplo? Sí. Estás en una mesa libremente invitada para decir libremente lo que quieras. Claro, claro. Aquí no hay ninguna limitación, con lo cual exprésate. Sí, sí. No le eches la culpa a ninguna conspiración mundial acerca de que tú vas a decir lo que no quieres decir. Claro, Exprésate no hay libremente. ninguna conspiración mundial. Bienvenida a la libertad. Gracias. Pero bueno, o sea, yo lo que quería decir era que los grandes medios de comunicación que sí que elevan un discurso que se hace mayoritaria en la población española, ellos sí que están condicionados por unos intereses, porque si en ese canal de televisión no hay público, ese canal de televisión cierra. Entonces, lo que está pasando ahora actualmente con estas noticias o con las fake news que decía la compañera es un poco al final eso, ¿no?
entrar en la población española con unas noticias que al final convierten la política en un partido de fútbol en el cual estamos echando unas cosas sobre otras y no lleva a nada, ¿no? Y luego también quería decir que la ley Mordaza ya existe, no es algo que se esté inventando ahora ni por parte del gobierno ni nada, sino que es una ley que está aprobada por el Partido Popular y que sigue en pie gracias al Partido Socialista. Y luego también me gustaría hacer en público, mostrar, apelando a la libertad de expresión, mostrar todo mi apoyo a todos los casos que has dicho de represaliados, porque Willy Toledo podría entrar en la cárcel por meterse con la Iglesia en un país en el que apelamos por la libre expresión. ¿A ti te parece bien cagarse en Dios? Hombre, creo que la mayor parte de este país se caga en Dios. Bien, yo respeto Por tu eso. opinión. Por eso mismo. Creo que es una ofensa a los creyentes católicos. Claro, si sí. a ti no te lo parece. Sí, es una ofensa a lo... Sí, me parece ¿Y a ti bien. te parece bien ofender a los católicos? No, para nada. Claro que no está No. bien ofender a los católicos. O sea, ¿a ti simplemente... te parece bien que se cagaran en tu padre? Bueno, simplemente creo No, que Willy ¿verdad? Toledo está ejerciendo su libertad de expresión a la hora de hablar de la Iglesia, Pues igual que se puede hablar haga lo de un propio con partido tu padre, político, hará lo mismo. o igual que podemos hablar aquí de otros muchos temas. Bien, bien. Hemos de hablar más de este asunto, pero Vale. bueno, vamos a seguir. Carlos, ¿qué te parece? Bueno, lo que me parece, el caso de la señora Calvo es otro globo sonda, un globo sonda más en el marco de una situación de una semana, un mes, unos 112 días complicados para el gobierno socialista, en el cual se está en la necesidad de centrar la atención en unos debates diferentes a los que se tienen sobre la mesa. Si hay que hacer algunas distinciones, lo que ha dicho la señora Calvo, no hay una propuesta en firme sobre una modificación legislativa. Creo que nada tiene que ver con la llamada ley Mordaza, es la ley de seguridad ciudadana, porque esta no afecta a medios de comunicación. Ley de seguridad ciudadana, injustamente llamada ley Mordaza, Sí, puesto pero que no afectaba a la libertad de No expresión. afecta a medios de comunicación ni a libertad de expresión, sino a otros derechos, Unos derecho de determinados medios reunión, de comunicación manifestación y decidieron demás. bautizarla como ley Mordaza, pero Y no tenía nada que ver con eso, ¿no? Ha asentado el nombre, es decir, se puede discutir algunos extremos de la Ley de Seguridad Ciudadana, pero desde luego no afecta a la capacidad de expresión ni a la de Pero dar noticias. Como aquí estamos en una mesa de libertad, podemos llamar a las cosas por su nombre, ¿no Sí, te parece? Sí, no, sin duda. Lo que dice la señora Calvo además afecta a algo que es más fundamental, que es una derivada de la libertad de expresión, que es la libertad de información. Que la libertad de información por los tribunales europeos y por el Tribunal Constitucional está considerada una garantía institucional de la democracia. Es decir, es una base sobre la cual construimos el sistema político democrático y por eso no se limita. Por eso no se limita excesivamente. Obviamente la libertad de expresión tiene límites y la libertad de información, como ha dicho Isabel, tiene límites, que está en la veracidad de las noticias. Es decir, yo no puedo ponerme a decir noticias falsas sin tener responsabilidad. Eso ya existe. Eso ya existe. No sé qué propone la señora Calvo. La señora Calvo o no propone nada o propone la censura previa que lo prohíbe expresamente la Constitución. La señora Calvo ha dicho, como los medios de comunicación se están metiendo con los ministros de mi gobierno, hay que limitar a los medios de comunicación. Y no ha especificado Por nada eso, más. o no Pero ha propone venido nada, o propone censura previa. a apelar No hay a otra. la censura previa, a No la hay otra. limitación de los medios de comunicación en su libertad, para evitar que critiquen a su gobierno. Thomas Jefferson, cuando le preguntaron, él dijo, ¿qué prefiere usted, un gobierno con periódicos o periódicos sin gobierno? Y él optó por la segunda opción. También se atribuye a Benjamin Franklin, lo de una prensa sin gobierno, un gobierno sin prensa. También Benjamin Franklin Sí, también lo dijo, también lo dijo. pero es de Jefferson en realidad. A ver, ¿qué te parece? Bueno, aquí es sorprendente sobre todo porque la señora Calvo es catedrática de Derecho Constitucional y, bueno, puede ser que con estemos... conocimiento de causa. Puede ser que estemos en otra de sus incoherencias, porque esta señora también en su tesis doctoral versaba sobre que hay que resaltar la importancia del Parlamento y luego nos cuelan enmiendas para limitar la capacidad del Senado de vetar el techo de gasto, porque a ellos les interesa y no tienen la mayoría suficiente para aprobar un Una techo de trampa gasto. que ha parado la mesa del Congreso y ya veremos a dónde llega. Entonces, sí. bueno, es sorprendente que esta señora, catedrática, doctora en Derecho Constitucional, pues no sé. Sabes que hoy en día los doctorados están muy devaluados. No, hombre, ¿eh? Javier, no me hagas eso. Bueno, Lo siento por ti, que serás doctor, pero los doctorados están muy quiero devaluados. pensar que el caso del señor Sánchez es excepcional y bueno, está todavía por ver, ¿no? Todavía no podemos, pero bueno, hay bastantes evidencias que nos quieren decir que seguramente sea veraz las informaciones que llegan de, oye, este señor, como mínimo, no ha puesto unas comillas donde no las tenía que poner o no ha puesto las citas que tenía que poner. Por lo cual, bueno, esta señora debe desconocer el artículo 20 de la Constitución, donde, bueno, pues tenemos derecho a comunicar
cualquier información siempre y cuando sea veraz. Y si no es veraz, pues el señor Sánchez o el señor Pedro Duque o la ministra de Justicia podrán ir a los tribunales y ejercer sus derechos, porque estarán atentando contra su derecho al honor. Los por lo cual, tribunales límites ya están ordinarios de establecidos. justicia, en aplicación del Código Penal, les permiten hablar contra cualquier libelo o cualquier calumnia, ir a tribunales, ¿eh? De hecho, el señor Sánchez dijo que iba a presentar una demanda a los periódicos que estaban publicando las informaciones sobre su tesis, que como poco es de muy baja calidad, como poco, y a día de hoy hay algún medio todavía contando los días que han pasado desde que dijo que los iba a demandar. Bueno, por pero lo cual, Alejandro, hacer una tesis mala no es delito. no es delito. Delito es falsearla, en todo caso. Efectivamente, Que sea efectivamente. mala, pues delito no Bueno, es. pero hay muchos párrafos que pueden decir que por lo menos se apropió de ideas de otras personas. Ujú. No, pero es eso, es decir, ya existen mecanismos. Lo que propone la señora Calvo, que además lo propone de una forma bastante falaz, ella dice, no, es que cuando se destruye el honor de una persona no se puede reparar. La única forma de que no se destruya el honor de una persona por una noticia que no es real es prohibir la emisión de esa noticia, y eso lo prohíbe la Constitución. Pero la Constitución contempla mecanismos para resarcir precisamente a aquellos que se han visto afectados por una noticia que no es cierta, que no es veraz o que les afecta en su derecho a honor, y no hace falta ir al Código, o sea, no hace falta llegar al Código Penal en los delitos de injurias o de calumnias. Existe el derecho de rectificación, que es un derecho constitucional que se ejerce sobre los medios de comunicación cuando se da una noticia falsa y que obliga a los medios de comunicación a publicar la noticia verdadera en el mismo formato y en el mismo lugar y con la misma entidad que se publicó la falsa. Es muy conocida y además se aplica habitualmente por los tribunales españoles la sentencia en la que se obligó al entonces director de informativos de Televisión Española, Alfredo Urdaci, a rectificar una noticia sobre comisiones obreras que no se ajustaba en la forma de darlo. Dijo no se ajustaba, CCOO en vez de decir comisiones obreras, efectivamente. Y eso, que es un gravísimo, que es de entidad nimia, se le obligó a rectificar. Pues es algo habitual que en prensa encontremos rectificados de noticias que no se han comprobado, que se ha ejercido el derecho de rectificación y que en efecto se lleva a cabo. Es decir, existen mecanismos. Y lo que propone la señora Calvo, que es decir, vamos a ir a Europa, Europa es como la puerta de atrás de todos los globos sonda, ¿no? Como no lo podemos hacer aquí, pues vamos a ver si en Europa hacemos algo para regular la libertad de expresión en los medios de comunicación. Y Europa ha dicho, por activa y por pasiva, igual que lo ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es un ámbito de la legislación que no se va a regular a nivel europeo, porque es un derecho que ha de desarrollarse, y cuando entre en confrontación son los tribunales Con lo cual, los que deciden. entiendo que todos en esta mesa estamos de acuerdo en que no hay que limitar la capacidad de libertad de expresión de los medios. Pero es que la señora Calvo también está de acuerdo con eso, porque si no estuviera de acuerdo con eso, o si ella de verdad creyera aquello en lo que lleva manifestándose en estos últimos días, y el presidente del gobierno también con las fake news, lo hubiera propuesto cuando empezó el caso Pablo Casado, o cuando empezó el caso Cifuentes. No, o es cuando, que las fake news son a nosotros, al claro, resto nunca son fake news. O cuando es por ejemplo, ahora que ha vuelto a la palestra el señor Francisco Camps. Francisco Camps es un señor que ha sido absuelto por un tribunal y después ratificado su absolución en casación en el Tribunal Supremo. Y sin embargo, ahí la señora Calvo no ha tenido a bien preocuparse por el honor del señor Camps. Entonces, si tuviera algún tipo de credibilidad la vicepresidenta, lo que habría hecho habría sido manifestarse a favor de sus compañeros de la oposición en el momento en el que su honor hubiera sido damnificado. A mí sí que me gustaría añadir que, bueno, Pablo Casado todavía no sabemos si no ha salido el juicio aún. No, es que no hay juicio. simplemente- El Supremo ha dicho que no hay. Simplemente la Fiscalía... No, bueno, la Fiscalía no, el Supremo. Vale, el Supremo, vale. La Fiscalía hace Vale. 3 días, hoy el Supremo O sea, ha dicho yo, que no hay estando de caso. acuerdo un poco con lo que se estaba hablando de no limitar la libertad de expresión, por supuesto, creo que también la vicepresidenta lo que estaba apelando es un poco a la responsabilidad de cuando se notifica algo, ¿no? O sea, que salga en una portada del ABC que Pedro Sánchez ha copiado la tesis o ha plagiado la tesis, etcétera, ni siquiera la universidad se había mostrado a favor o en contra de si esa noticia era verdad o no. Entonces ahí igual sí que se está manipulando de alguna forma la información que puede ser veraz o no. Deja terminar, Irene, pero porque creo que está en contra de que un medio de comunicación algún publique momento eso. No, y luego sí que me gustaría añadir que la mal llamada Ley de Seguridad Ciudadana, No, hombre, se que llama como así. algunos llamamos Ley Mordaza, no solo se aplica, o sea, es verdad que no aplica literalmente a lo que viene siendo la información, pero sí que es verdad que la reforma del Código Penal, que viene acompañada de la aprobación de la Ley Mordaza, sí que hace
que mucha gente, o como Valtonyc, por ejemplo, pueda ser acusado de lo que está siendo acusado Valtonyc viene actualmente. de antes. Valtonyc- Valtonyc es y no tiene previo nada a que ver con la ley Limorraza. No, no, la Valtonyc, reforma del Código Penal estaba así de como antes. de otros, de Willy Toledo, de Rita Maestre, de Guillermo Zapata, podemos hablar que Willy Toledo no ha sido juzgado, Rita Maestre y Guillermo Zapata han sido absueltos. Sí. Valtonyc está condenado a Sí. 3 años y medio de prisión y él se ha escapado de la justicia, es un prófugo y no de por la la ley justicia. Mordaza. Exacto. ¿Un exiliado? Sí. Es un prófugo Claro, de la se ha justicia tenido que condenado acoger a las leyes de otro país para no entrar en prisión por decir una frase que... por no aceptar la ley española. ¿Usted no respeta las leyes españolas? Sí, sí, por supuesto que respeto las leyes Entonces, si españolas. este señor está condenado. Claro, pero este señor, según su punto de vista, no está apostando por eso, sino que prefiere irse a otro país para acogerse a una ley, para no entrar en la cárcel, por decir una frase en una canción dentro del mundo artístico, del mundo de la música. ¿Usted se acuerda de Diony, Sí. que robó un furgón blindado Sí, sí. y se escapó a Brasil con dinero? Sí. Según su punto de vista, él hizo lo que consideraba justo. La justicia española determinó que era un delincuente. Puede ser ilegal, pero puede ser legítimo. Depende cómo lo pensemos. Bien, teniendo en cuenta que el Diony hizo legítimamente Sí. robar un furgón de dinero, a partir de aquí ya no vamos a Es discutir que no es lo mismo, Valtonyc es un modelo a No seguir. es lo mismo robar dinero que cantar una canción y en una frase meterse con alguna institución Pero es que no es cuestión de- española. Vamos a ver, el señor que no creo que Valtonyc, hay varios, el señor Valtonyc no sobre solo un le escenario condenaron por dice, meterse con la casa ahora de os vais y matáis a un guardia civil. ¿A usted le parece bien eso? No, claro que no, pero está dentro de la libertad de expresión, No, a lo eso es que, a un lo que delito de vosotros amenazas. estáis apelando dentro Bien. de la información. Si eso es Entonces, libertad si de apelamos libertad de expresión- expresión dentro de la información, ¿por qué no podemos apelar a la libertad de expresión dentro del mundo de la música, del mundo del Tiene teatro, usted del toda la mundo razón, Irene. del arte? Si eso es libertad de expresión, también es libertad de expresión que un medio de comunicación denuncie una irregularidad de un ministro. ¿Por qué la vicepresidenta dice que hay que limitar eso? Yo no estoy, o sea, estoy de acuerdo con que no hay que limitar eso. Simplemente digo que la noticia del ABC no estaba contrastada y puede ser manipulación ¿Cómo de que una no? noticia que ni siquiera fue al día siguiente de salir la información en la universidad, no se había, Pero si no se estaba había la tesis decidido doctoral. Si si, está la si tesis doctoral y hemos cogido todo el mundo la Claro. tesis doctoral y hemos visto que ahí están los párrafos, que está sin citar como se tiene que citar y todas las universidades del mundo consideran que eso es plagio. El refito es plagio. Poner que Es tú has plagio. consultado un libro Se al sabía final que cuando... era plagio a los 4 días de que saliese la noticia pero- y de que el ABC ya estaba juzgando a Pedro Sánchez Hombre, porque, antes a ver, de que eso, eso ya eso se saliese. llama periodismo de investigación. Uno, Eso se llama señores. periodismo de Manipulación investigación. o manipulación. No, eso se llama periodismo de investigación porque es algo que han contrastado. Y el señor Sánchez no se ha atrevido a demandar al ABC o a OK Diario precisamente porque sabe que perdería la demanda. Porque sabe que perdería la demanda. Y obviamente la universidad no va a salir el mismo día y decir, oye, mira, yo he dado un título de doctorado así por la cara. O sea que todavía vamos a seguir con las salvedades de la presunción, pero el ABC ha hecho un periodismo de investigación, como el diario.es hizo periodismo de investigación con la señora Cifuentes, y bueno, pues aquí parece ser que a la señora Cifuentes le regalaron un título. Y la señora Cifuentes, también el diario.es, sin haber preguntado todavía a la universidad, salió diciendo que la señora Cifuentes tenía un título regalado. Que quede el claro primer que día. si Pedro Sánchez ha plagiado en su tesis y eso es verdad, estoy totalmente de acuerdo con lo que se estaba planteando aquí. ¿Y con la tesis O sea, no- y con el máster de Cifuentes? Exactamente lo Como lo mismo. hizo el diario el.es, ¿también estás de acuerdo? Es que si no nos Pero porque cargamos- tenían pruebas, tenían las pruebas encima de la mesa. Y el ABC no tenía las pruebas encima de Hasta la mesa. después de 4 días que saliese en la no. noticia, ABC tenía la universidad hay no una cosa salió que se llama diciendo que filtración, había hay una irregularidades cosa en que la se llama tesis. filtración. y Les le quisiera filtraron la pedir, tesis les y quisiera ellos tenían pedir que tesis. no nos enrocásemos un tema en sí, concreto. perdón. Pretendemos poner sobre esta mesa, desde la libertad de opinión de cada uno, qué límites tiene la libertad de expresión. Coincidimos en que la libertad de expresión se ha aplicado, por ejemplo, a casos que usted defiende perfectamente. Valtonyc dice, salgan ustedes a matar guardias civiles, y usted ampara que eso es libertad de expresión y se tiene que respetar. Pero una canción, una actuación, sí. Libertad de ¿Vale? expresión. Es su opinión. Sí, sí. Yo creo que no, que eso sí incita a la violencia. Vale. Igual que creo que asaltar una capilla en sujetador es una ofensa a los creyentes, creo que lo es, pero la justicia le dio la razón y la absolvió, ¿no? O que, por ejemplo, decir el me cago en Dios, me cago en la Virgen, que lo ha dicho Willy Toledo, está a la espera de juicio, ya veremos, creo que es una ofensa. Pero claro, eso mismo lo trasladamos a otras cosas. Y entonces resulta que la vicepresidenta del Gobierno dice, los medios de comunicación se meten contra un ministro, creo que hay que cercenar la libertad de expresión. Hombre, para unos sí y para otros no. No. El debate es ese, en realidad, ¿eh? A ver, las cuestiones, por ejemplo, con Valtonyc, a Valtonyc se le juzga por la comisión de 3 delitos, fundamentalmente.
enaltecimiento del terrorismo, delito de amenazas y delito de injurias a la corona. Se pueden discutir la existencia o no existencia de esos delitos en el Código Penal, pero están contemplados y, al ser delitos, se le juzga y se le condena. De hecho, yo tengo escrito un artículo, por ejemplo, contra el delito de enaltecimiento del terrorismo. O sea, yo discuto ese delito, pero ese delito está. Pero el delito grave, lo que no se puede negar es que, como dice Javier, hay un delito de amenazas claro dentro de sus actuaciones y por eso se le juzga. El caso de... Y se le condena. Se le condena, claro. Está condenado a 3 años Sí, y medio de a 3 prisión años y y se medio da de la prisión. fuga. Es un prófugo de la justicia. Sí, y está ratificada la condena por el Tribunal Supremo. Es decir, es una condena firme. El caso de los ministros o de sacar una información, aquí estamos en un plano completamente diferente y hay que diferenciar muy bien qué es la libertad de expresión de qué es la libertad de información. La libertad de información ampara la comunicación de informaciones veraces, no necesariamente verdad, porque el medio de comunicación no tiene herramientas para comprobar hasta el último extremo si la información es cierta o incierta, pero tiene una obligación de comprobar si esa información tiene visos de ser verdad, es decir, es o no es veraz. El caso de Pedro Sánchez, el ABC tenía la tesis doctoral desde un mes y medio antes de que saltara el escándalo y publicaron extractos en los cuales había coincidencia textual. No y estoy de acuerdo dijeron, con usted, don esto Carlos. es un plagio. El medio de comunicación sí sabe que es veraz la información. Lo que veraz, claro, veraz, Lo sí. que no sabe es las implicaciones que pueda tener. Por ejemplo, Pedro Duque, el ministro más simpático del mundo, el astronauta al que todos queremos. De repente, ayer se publica que tiene una sociedad instrumental para comprar su casa de Madrid y su chalet en la playa. A partir de ahí, el beneficio de la duda. No, claro. Esa sociedad, ¿cómo la ha utilizado? ¿Bien o mal? Pero la información es veraz y es cierta. En ese caso la información es verdad. O sea, no, es, Si no solo esa veraz, sociedad es completamente instrumental cierta. la ha utilizado mal, habrá incurrido en delito. Sí, si la bueno, ha utilizado bien, infracción no. administrativa. Pero la información es veraz. Sí. Y eso es lo que, por lo visto, ha cabreado a la vicepresidenta del Gobierno, que se publiquen ese tipo Bueno, de pues cosas. que se cabree, es decir, me parece muy bien. Si se quiere cabrear, que se cabree, pero vivimos en una sociedad democrática en la que los medios de comunicación no solo tienen derecho a comunicar, como OK Diario el otro día, que Pedro Duque tiene una sociedad patrimonial o instrumental, llamémoslo como queramos, se llama de las dos maneras, que eso es una información cierta y contrastada, igual que la ABC tiene derecho a decir que el presidente del Gobierno había plagiado su tesis y eso, ahí es donde entra la cuestión de la veracidad. ¿Ha comprobado suficientemente que hay indicios para decirlo? Sí, por tanto, no ha cometido o no ha violado el derecho al honor del presidente del Gobierno. Esa es la clave. Limitar esto convierte una sociedad democrática y liberal, como cualquier democracia de nuestro entorno, en una sociedad con prensa controlada, sin libertad de expresión, sin libertad de información, en una sociedad no democrática. ¿Y qué es lo que queremos? ¿Una por sociedad eso. con prensa amordazada? Por eso te he dicho desde el principio que esto es un globo sonda de Carmen Calvo para que hablemos de otra cosa, porque sabe que no va a ningún sitio, porque no puede ir a ningún Bueno, sitio. pues nos ha empujado. Hablemos de esta cosa. Sí, no puede ir a ¿Queremos ningún una sitio y sociedad está con mal. prensa amordazada? ¿Es lo que queremos? Yo creo que cualquier demócrata jamás puede decir eso ni estar a favor de eso, por lo cual no creo que nadie de los 350 diputados que hay en el Congreso esté a favor de votar el día de mañana si el Gobierno presenta un anteproyecto de ley. De acuerdo, entonces pongamos límites a la libertad de expresión. ¿Hasta dónde llega la libertad del ser humano? ¿Hasta dónde empieza la del vecino? Obviamente. ¿Yo puedo insultarle a usted gravemente y me amparo en la libertad de expresión? Yo creo que no, entonces viviríamos en el estado de naturaleza y aquí, pues oye, la ley de la selva, ¿no? No, es que por No, eso hay opiniones. Hay que mirar y ponderar derechos. No, ahí hay una diferencia importante también, que es la diferencia entre la responsabilidad judicial o la responsabilidad jurídica y la responsabilidad política o moral. Entonces hay una diferencia enorme entre decir, oye, hay que poner un determinado límite moral, como es el, oye, yo no puedo insultar directamente a un compañero porque moralmente es reprobable, respecto a si ese límite tiene que establecerse desde el punto de vista penal. Ya la sigo, le voy a poner un ejemplo. Guillermo Zapata dice, ¿dónde meterías a 600 judíos en un 600? ¿No? Dice, en el cenicero. Y es exonerado por la justicia, con lo cual no hay delito, puesto que los jueces han dicho que no hay delito. ¿A usted le parece razonable hablar de los judíos como que les vamos a reducir a cenizas? No, pero además es que hay ejemplos incluso mucho más evidentes de esto, como en el caso Valtònyc. A Valtònyc, por ejemplo, no se le condena por un alegato a la libertad dentro de su libertad de expresión de decir que quiere matar a un guardia civil. Es que Valtònyc amenaza dentro de sus canciones a personas concretas. Amenaza a Jorge Campos, amenaza a José Ramón Bauzá, amenaza a toda una serie de personajes políticos en los que se dice, oye, hay que quemar la farmacia de este señor, hay que ir a su casa y hacerle... A Jorge Campos dice de cortarle el cuello Exacto. directamente. Y eso
conlleva que a Jorge Campos, por ejemplo, aparezcan pancartas por todo Palma de Mallorca en las cuales se les amenaza de manera explícita. Por lo tanto, su amenaza tiene una consecuencia directa. Ese es un ¿Ahí límite de la le libertad de ampara expresión. la libertad de expresión No. o eso ya Porque colisiona- deberíamos considerar que es delito? Claro, porque eso colisiona con el delito de amenazas, que es lo que decía antes el compañero. Entonces, cuando hay esa colisión de delitos entre la persona, entre el derecho que tiene Valtónica a tener su propia libertad de expresión, en la que puede proferir toda una serie de opiniones respecto a Jorge Campos, en el momento en el que colisiona con la salvaguarda de Jorge Campos y comete Pero un delito Irene de no está de amenazas, acuerdo con eso. Irene cree cuarta. que sí debe decirlo, ¿no? Creo que hay que respetar la libertad de expresión en todos los ámbitos. Si las canciones de Valtònyc apelan a algo que no es legal o que no es democrático, no debería ser reprimido por el Estado por el hecho de cantar una canción. A ver, Creo que o sea, si esa si es persona... delito, se sí, está- ¿no? Sí, o sea, si es Es que- delito... es que usted lo ha dicho. Si es una cosa que no es legal, es que es delito. Vale, no es legal. O sea, no es legal Entonces, decir eso. habrá que cuando condenarle. Cuando yo estoy en la calle, yo no puedo decir eso. Pero si yo estoy haciendo una actuación teatral, una canción, una sátira de algún tema en concreto, ¿por qué no puedo Porque si no puedo esas ejercer mi amenazas libertad de conllevan expresión? si esas amenazas conllevan una consecuencia directa, como es en este caso, que esas aunque no la amenazas se conlleven. conviertan en realidad, pero es que además en este caso es flagrante, porque esas amenazas se convierten en realidad y hay un acoso directo en el que hay una causa, Pero que es Valtònyc estas lo ha canciones, hecho. Sí. por eso se le condena. Esa es la condena que tiene Valtònyc firme, ha no puesto es las una canción. pancartas, Valtònyc ha rajado el Valtònyc ha cuello a llamado alguien. a que se Ha pongan incitado. esas pancartas y por eso se le condena. Es que la propia sentencia lo dice de manera muy clara y evidente. Por eso tiene 3 años y medio de condena, no por cantar una canción de esa forma. Porque además, si ese fuera el caso, ¿acaso no estarían todos los grupos punk en los que se hacen reivindicaciones políticas en prisión? Bueno, pues ¿Qué diferencia hay entre Valtònyc y el resto? A mí me parece Precisamente esta, gracioso su que, por amenaza. ejemplo, los grupos punk, grupos rock, raperos, sí que están enfrentándose a estas penas, mientras que hay grupos nazis en este país que tocan en espacios públicos y en espacios privados, en algunas salas, y a esa gente no se le condena. Pues que les esa condenen, gente también. no incita al Que les odio. condenen. Pero esa usted gente no defiende incita que no al les racismo. condenen. No, pero a Sí, ver. claro que sí. No, pero no, porque usted están defiende que no contra- les condenen. Usted defiende que sí les condenen. Claro que sí, entonces, o que no les dejen Igual, utilizar igual- los igual que a espacios Valtònyc, ¿no? A todos. ¿O no? ¿O solo a unos y no a otros? Es que esa es la pregunta. ¿Hemos de condenar a Valtònyc y no a los nazis? ¿O solo a los nazis y no a Valtònyc? No, lo que creo Habrá es que hay condenar a todos, todo ¿no? el mundo por igual. Y Es creo decir, en que este país la Valtònyc ley, está bien la- condenado y los nazis les deberían haber condenado igualmente, ¿no? Simplemente digo que es curioso que en este país y que todos los casos de los que estamos hablando aquí son ideológicamente de una forma, mientras que la otra parte, que también hace declaraciones en público, en televisión, que se mete con las mujeres en público, que, Deberían ser condenados, ¿verdad? por supuesto que sí. Igual que estos. Si estamos hablando de que, ¿Sí o no? de que ellos están cometiendo un delito, Igual que estos las o otras no. personas también. Claro, pero es que volvemos al doble rasero. Hay pero que condenar a el unos, doble pero no a rasero está, otros. el doble rasero está. Claro. El doble rasero está diciendo que Pero yo existe creo libertad de que- expresión en este país cuando realmente no existe. Hay que condenarlos a todos. Todos los que cometen es que un no delito sucede eso. de ofensas, de amenazas, El de honor injurias. solo se... A todos. La Iglesia, por ejemplo, el honor solo se le quita a la Iglesia o se le quita a ciertos personajes públicos. A los que atacan a la iglesia hay que condenarles. ¿O no? Si Sí, sí. atacáramos... Claro, Y si claro. y si la Iglesia ataca... También hay o que no, condenarla. pues a la Iglesia en este país no se la condena. No, pero yo es lo que pido, que se condene a todos los que lo hacen mal. Sí, sí, Usted me pero está si- diciendo si que estamos- solo se condene si a es- unos. si- Pero además, si ¿qué hemos- ¿en qué casos concretos, por favor, qué casos concretos ocurre en el que haya habido una amenaza directa como la de Valtònyc y no se haya condenado? O sea, dígame un caso Una concreto. amenaza directa como la de Valtònyc, no, te estoy hablando de Ah, otras amenazas entonces ese es el mucho punto. más sutiles, ¿Por ejemplo? que están mucho más normalizadas. Por ejemplo, insultar a una mujer en un plato de televisión llamándola puta, por ejemplo. Pero eso no es un delito Eso no es de un delito, amenazas. claro. Eso puede ser No un es, delito de no es un injurias. delito de contra el amenazas. honor de esa Eso puede persona ser un delito de injurias. y contra el honor. Eso es un delito de injurias. Un delito contra el honor es un delito de injurias. Y puede ser, y si esa persona se siente Ahora injuriada, me estoy perdiendo. ¿Estamos hablando de Dolores Delgado, que llama puta y maricón a la gente con Sí. esa facilidad, o hablamos de Puede otras ser- Perdona, cosas? eso No, lo tienen que ser condeno y públicos vamos, los delitos de desde Porque luego. me parece que estamos mezclando temas. ya, eso es un delito de injurias, y eso si quien lo ha sufrido quiere perseguirlo, puede perseguirlo y puede denunciar y llevará a cabo el procedimiento legal. Pero creo que se están mezclando bastantes conceptos jurídico-penales que hay que aclarar. Una cosa son los delitos de incitación al odio, que tienen que crear un riesgo cierto. Otra cosa es un delito de amenazas, que es decir, te voy a matar. Que eso no tiene que crear un riesgo cierto. El decir te voy a matar a alguien, aunque no tengas la facultad de hacerlo, es un delito de amenazas y está perseguido. Yo no puedo ir amenazando a la gente que la voy a matar por la calle. Y otra cosa distinta es que tú en una actuación digas varias barbaridades y además esas barbaridades empiezan a generar un clima social de hostigamiento o de amenazas contra una persona. Y eso se llama delito de apología.
del artículo 18 del Código Penal, apología de las amenazas o de amenazas de muerte. O sea, son delitos diferentes. En el caso de Valtonyc es muy claro. Él ha amenazado directamente a personas concretas en sus canciones. Yo puedo discrepar del delito de enaltecimiento del terrorismo, que discrepo, pero no del delito de amenazas. El delito de amenazas está y ha sido procesado por él y ha sido condenado. En el caso de que una mujer se sienta ofendida porque le insulten, tiene trámite legal para hacerlo. Es decir, la libertad de expresión no la ampara todo. Y hay delitos. Lo que hay que hacer es utilizar las herramientas legales que tenemos, pero no vale culpar a unos y condenar a otros. Me parece que la libertad de expresión es un elemento con el que jugamos con excesiva facilidad. A según quien le toque, dice que la libertad de expresión tiene que tolerarlo absolutamente todo. A según quien le toque, dice que debería limitar las cosas que me ofenden. ¿Ustedes qué opinan? Deberemos abrir un profundo debate acerca de la libertad de expresión en este país, pero a fin de cuentas, la libertad de expresión es buena y tiene unos límites perfectamente marcados en el Código Penal. Hoy queremos hablar de muchas más cosas, por ejemplo, de ecología. Saben ustedes que la gente ecológica, los ecologistas, dicen que los plásticos son malos. No podemos echar plásticos al mar porque se ahogan las tortugas. No podemos pedir que en el supermercado nos den una bolsa de plástico porque la utilizamos 10 minutos en la mano y tarda 200 años en degradarse. Justamente por eso, esta mañana hemos asistido a una acción ecologista. Ha habido una serie de gente que ha llevado un montón de plástico a Madrid, delante del ministerio justamente encargado del tema de la ecología, para denunciar qué tipo de plástico es denunciable y cuál no. ¿Les llama la atención el tema? Pues pequeña pausa y les contamos. En pleno barrio de Chamberí, saborea los mejores manjares de las Rías Gallegas en Madrid. Restaurante Villafoz, el mejor sabor de Galicia en Madrid. Te esperamos en la calle Gonzalo de Córdoba, número 10. Teléfono para reservas 91 593 88 71. El que no ama a su patria, no ama nada. Grandes traidores a España, desenmascara a los Judas que la historia
España, nación de naciones, va a llegar. Visca Catalunya, lliure i soberana. Diré que yo soy el endacari más peligroso para sus intereses. Independent en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España a Cuesta, todos los domingos de 10 a 12. Esta noche queremos hablarles de algo importante para nuestro planeta. Los ecologistas aseguran que una bolsa de plástico dura apenas 10 minutos en nuestra mano, el tiempo que tardamos en el supermercado de llenarla con cosas, llevarlas a casa, ponerlas en la nevera y luego tirar la bolsa. Pero aseguran que esa bolsa de plástico, que apenas ha estado 10 minutos en nuestra mano, tarda cientos de años en degradarse en la naturaleza y que mientras tanto contamina nuestro entorno. Como ustedes saben, hay incluso campañas diciendo que esas bolsas de plástico, como ven en la imagen, flotan en los mares y las tortugas se las tragan, se asfixian, mueren. Ante tal campaña contra las bolsas de plástico nos preguntamos, ¿todas las bolsas de plástico son iguales? Por ejemplo, estas que les vamos a mostrar ahora mismo son plásticos amarillos. ¿Por qué, para según qué personas, estos plásticos amarillos no son tan perniciosos y nocivos como aquellos otros que ahogan a las tortugas en nuestros mares? Porque estos tienen un significado político. Ah, amigo, entonces nos tenemos que preguntar, ¿cuál es la diferencia entre un plástico tóxico para el medio ambiente y un plástico que se convierte en un símbolo político? Esta mañana, ante el ministerio correspondiente de los temas ecológicos, unas personas han depositado 6 toneladas, ahí lo ven en la imagen, 6 toneladas de plásticos. Estos plásticos eran todos lazos amarillos y esteladas, plásticos contaminantes, pero que son perdonados políticamente por según quién, porque consideran que en un símbolo político. La persona que ha estado detrás de esta iniciativa es un empresario, se llama José Manuel Opazo. Él es un vasco, fue guardia civil, se dedicó al mundo de la empresa, emigró a Alemania, estudió, se convirtió en empresario, vive en Zúrich, en Suiza, pero mantiene empresas en Cataluña y es un hombre preocupado por lo que está pasando en nuestro país. Y José Manuel Opazo, que ya organizó una manifestación de la que luego hablaremos, hoy ha colaborado en esta actuación. Don José Manuel Opazo, muy buenas noches. ¿Qué han hecho esta mañana con estos plásticos amarillos? Pues mostrar con el volumen qué es lo que está terminando en las calles y en las carreteras y en los puentes de Cataluña, y que el Gobierno, ni el Ministerio de Interior, ni las autoridades en Cataluña hacen absolutamente nada. Y que eso no lo hagan pues porque tienen un marcado carácter político, pues se puede comprender. Nosotros hemos pedido ayuda a Greenpeace, hemos pedido por escrito que dijeran lo que opinaban, pues para que dejasen de usar plásticos de PVC amarillo, que son restos de productos de petróleo, de derivados del petróleo. Les hemos pedido que hicieran un comunicado, a lo cual Greenpeace nos dijo que no iban a hacerlo porque era un acto político. Yo creo que las tortugas, en el fondo, les da igual si el plástico con el que se ahogan es por un acto político, un plástico político, o no es un plástico político. La realidad es que los de Greenpeace esta mañana, cuando les hemos puesto, porque hemos puesto delante de 2 ministerios, delante del Ministerio del Interior, y la misma cantidad, pero no esta misma, o sea, la hemos dejado ahí hasta la 1 de mediodía, la misma cantidad la hemos puesto delante de la sede de Greenpeace. Hemos invitado a los directivos de Greenpeace a que nos diferencien entre 2 plásticos que hemos llevado. Uno que era de lo que ellos llaman marcado carácter político y otro que no. No han sabido distinguirlo. No han sabido, no me digan que no hay un técnico capaz de diferenciar entre un plástico tóxico para el medio ambiente y otro que tiene simbología política. ¿No han sido capaces? ¿Es el mismo plástico? Es el mismo plástico. Yo le voy a decir que para mí, yo soy un verde convencido, en mi casa se separa absolutamente todo, le voy a decir que somos una familia de 5 cabezas y el máximo de basura que tiramos a la semana no reciclable creo que anda por un saco de 15 kilos. Reciclamos absolutamente todo. Vivimos en Suiza, eso es normal. Cuando ustedes han depositado el camión con 6 toneladas de plásticos, con esos lazos amarillos, esas esteladas,
¿Qué les han dicho? Desde el Ministerio o la Policía Municipal, ¿qué han hecho? Hemos tenido que entregar toda la documentación de 15 personas y bueno, pues esperamos a ver lo que viene, pues igual viene una sanción o no viene una sanción, pero bueno, somos capaces de asumir eso como un derecho de expresión también y creemos pues, que las consecuencias son menores al impacto que hemos conseguido. Hoy hemos tenido 11 cadenas de televisión que han estado presentes, cadenas alemanas, cadenas suizas, han estado Antena 3, han estado varios canales de televisión privados y creo que hemos conseguido hacer ver lo que está pasando. Toda esta operación, tengo que decir que la limpieza y la recogida de todos estos lazos amarillos, la gente lo hace gratuitamente y sin cobrar absolutamente nada. Son las famosas brigadas de limpieza catalanas. Sí. Que yo lo que he hecho ha sido correr con todos los gastos desde que han salido desde Barcelona, poner un autobús a disposición, un camión y todo esto. No yo, sino una fundación que está ahí marcada, España Responde, es una fundación que, bueno, pues la hemos hecho en Suiza, la hemos puesto en Suiza. José Manuel Opazo es el empresario que esta noche nos acompaña aquí en Los Intocables. Es un hombre que hace un tiempo no era conocido públicamente, pero que el pasado 9 de septiembre, cuando hubo una manifestación en Barcelona en contra del separatismo, a favor de la unidad de España, que consiguió reunir a más de 200.000 personas. Sí, ya sé que ustedes me dirán, no, el Ayuntamiento de Barcelona dijo que eran solo 2.000 personas. Sí, eso dijo el Ayuntamiento de Barcelona de Ada Colau, pero según medios extranjeros, tanto alemanes como franceses, reconocían que eran por encima de las 200.000, incluso alguno daba 300.000, no me atrevo a decir tanto, 300.000 personas o 200.000 se manifestaron en Barcelona a favor de la unidad de España, en contra del separatismo y pidiendo elecciones generales. Esa manifestación la había convocado una única persona, fue el señor Opazo. ¿Por qué decidió usted organizar una manifestación al margen de partidos políticos, de organizaciones sociales de todo tipo, de sociedad civil? ¿Decidió usted hacerlo? Sobre todo porque España, yo visito todas las semanas 3 países de Europa y tengo que decir que, por suerte o por desgracia, hablo 6 idiomas y leo los periódicos en 6 idiomas. Eso me lleva a una deformación profesional y a una situación que a veces me preocupa mucho lo que está pasando aquí. Es decir, la capacidad de poder leer directamente las noticias desde otros países, en alemán o en francés o en italiano, me hace ver que hay una situación muy, muy dramática. Creo que en España no se está tomando en serio lo que está pasando. Y yo ahí hubo un momento en el que me di cuenta que en el momento en el que un gobierno nacional hace pactos con personas que quieren destruir España y personas que están separatistas o personas que han apoyado a grupos armados, eso es muy alarmante. Yo entiendo que ustedes eso no lo hayan visto así hasta ahora y quiero que la gente se conciencie. Entiendo que no lo hayan visto porque en Suiza es impensable que una persona con un antecedente penal, el que sea, aunque sea de tráfico, sea concejal. Es impensable. Entonces, ustedes han aceptado que estén en un ayuntamiento, al principio los antiguos miembros de ETA, tuvo que llegar a Aznar, los declaró ilegales, aceptan ustedes que, bueno, estaban en los ayuntamientos, de los ayuntamientos pasaron a las diputaciones, a los gobiernos de las regionales, y en los gobiernos regionales han hecho, bueno, pues están en el gobierno vasco, eso lo han considerado normal. A mí me resulta algo denegante. En Alemania es imposible, ¿eh? En Alemania, ya le digo, el antecedente penal es si usted tiene un solo antecedente penal por tráfico, no entra concejal en su ayuntamiento. En Suiza lo mismo, en Austria exactamente igual. Luego hablaremos de personas que teniendo antecedentes están en la vida pública y política. Pero usted, señor Opazo, se ha convertido de cierto modo en una especie de el zorro. Apoya una serie de actuaciones. Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Blanes, el otro día. Resulta que en el Ayuntamiento de Blanes pusieron una pancarta a favor de la independencia, de municipio separatista. Resulta que se produjo, tal como estamos viendo en las imágenes, una actuación ciudadana para descolgar esa pancarta. ¿Usted ha tenido algo que ver en esta actuación? Son chicos de los que han venido aquí, son personas de los que han venido aquí. Esto es lo que esto es lo que yo quería conseguir. La normalización de retirar algo así. La policía municipal en la parte de abajo del edificio, arriba en la alcaldía, y nadie salió. La policía municipal no reaccionó a lo que ustedes estaban haciendo ahí. No se atrevió a salir. No se atrevió a salir porque empiezan a ver que la gente sale a la calle. Esta era la meta a conseguir. Normalizar el retirar símbolos dañinos para la convivencia ciudadana. Y lo estamos consiguiendo. Y le voy a decir otra cosa. El acto de abucheo
le voy a decir que yo llevo, por ejemplo, la defensa de los 14 chicos, que entonces había 2 guardias civiles que fueron retenidos por los Mossos de Escuadra identificados. Pues como no tienen dinero, me he hecho cargo de la defensa y estamos ahora mismo en un proceso que nos hemos querellado contra los Mossos de Escuadra, lo mismo que nos hemos querellado contra los Mossos de Escuadra que detuvieron a Raúl Macià, y se ha demostrado que era una querella falsa. Los Mossos han tenido que reconocer delante de la jueza que lo habían hecho instigados por un político que se presentó y le dijo retenerlos. ¿Con ello qué hemos conseguido? Hemos conseguido que muchos políticos se dan cuenta y dicen, cuidado, 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 que ya no son gente que no tienen el dinero, que alguien viene y va a subvencionar esa defensa jurídica. Es decir, que usted representa a una serie de personas que hacen cosas para combatir lo que consideran políticamente injusto. Por ejemplo, les voy a poner otro ejemplo. El pasado 11 de septiembre, la Diada, l'11 de setembre, ya saben, los separatistas celebran 1714, había una gran manifestación en la Diagonal de Barcelona, miles de personas, que iban a organizar la Onada Sonora, la Ola Sonora. A las 17 horas y 14 minutos, 1714, pretendían hacer esa gran Ola Sonora para celebrar ese 11 de septiembre de 1714. En la Diagonal de Barcelona se respiraba un silencio absoluto, estaban todos esperando a que llegara el momento, y de repente empezó a sonar el himno nacional español y pasó esto. La Diada, 11 de septiembre, la Diagonal de Barcelona, la principal arteria, esquina con la calle Casanovas, donde está el monumento a Rafael de Casanovas. Era el gran momento de los separatistas catalanes y alguien les reventó la fiesta. ¿Qué pasó? Pues según hemos sabido después, había alguien detrás de toda esa operación. Vean. Soy José Manuel Opazo y os puedo decir que apoyo la acción del himno de España en la Diagonal, el día de la Diada. Es una fiesta nacional y faltaba nuestro himno. Os presento a los 2 actores que han ejecutado la acción in situ. Me llamo John Nou, es mi nombre de guerra. Y bueno, estamos aquí en el mismo punto de la Diagonal donde pusimos el himno nacional de España. Encontrábamos que faltaba el himno nacional de España, puesto que Cataluña es una comunidad autónoma de España y como tal pues tendría que estar presente el himno nacional de España. Así lo pudimos hacer y llevar a cabo y pudo estar representada la nación de todos los españoles. Las calles ya no son de ellos, son de todos. Esta acción se realizó en homenaje a toda la resistencia de aquí de Cataluña, una parte de España, y se hizo para despertar del sueño de una paranoia que tiene esta gente, y lo que queríamos era demostrar que esto sigue siendo España y que seguirá siendo. Seguidnos, habrán más acciones de este tipo. Habrán muchas más acciones. La verdad es que viendo esto nos recuerda a la resistencia francesa frente a la ocupación de los nazis. Pero ¿quién organizó usted ahí el día de la Diada que les reventó la fiesta, hombre? No, yo creo que no, animamos la fiesta. De hecho, los primeros 10 segundos aplaudieron. Sí, porque no sabían qué estaba pasando. No sabían lo que estaba pasando, o sea, en el fondo hasta les gustó y luego cuando se dieron cuenta que estaban haciendo el ridículo aplaudiendo, o sea, ellos aparentemente para los suyos haciendo el ridículo, para mí creo que no, ellos se olvidan que en 1714 sonó el himno nacional. Claro. Yo creo que faltaba, eso lo hemos puesto. Hombre, Rafael de Casanovas en su manifiesto lo hizo en favor de la libertad de todos los españoles. Entonces creo que, bueno, nosotros tenemos organizadas, les voy a decir, ahora mismo hay creo unas 15 acciones de estas organizadas que en las próximas 2 semanas están distribuidas. No me diga, ¿vamos a tener más imágenes divertidas? Sí, yo creo que es que hay que ponerle a esto humor, yo creo que ellos lo toman demasiado en serio, van con antorchas y con linternas, me preocupa mucho, creo que le puede afectar un poco a la psique. Entonces tenemos que, pues dar un poquito de humor, yo creo que hay que tomarlo con humor. Ellos van con antorchas como los nazis en Nuremberg. Nosotros tenemos este colorido, nosotros tenemos el colorido, la alegría, queremos pasárnoslo bien, no queremos... La verdad es que en Cataluña, señor Opazo, se está viviendo una situación de exclusión social terrible, ¿no? Es decir, las personas que no son separatistas y nacionalistas se ven condenadas a una muerte civil terrible, ¿no?
se ven condenadas a una cosa más grave que la muerte civil, es la clandestinidad. Ustedes no sé si saben que a mí me han destrozado el piso, totalmente destrozado, y no se han llevado absolutamente nada. Había dinero y no lo han tocado, ni las cámaras de fotos, absolutamente nada. Eso lo hacen para coaccionar, pero no están coaccionando, están consiguiendo todo lo contrario. Y yo creo que hasta ahora, hasta hace cuestión de unos 4 meses o 5 meses, había una clandestinidad extrema y extremada en Cataluña. Había mucha gente que tenía que ocultar lo que hacía. Y poco a poco están saliendo a la calle gracias a que los medios de comunicación dais eco a este tipo de acciones y la gente se anima. Por eso hemos dicho a la gente que se unan a nosotros. Y tenemos pues ahora una lista de chicos que se están uniendo a los equipos de trabajo y bueno, gracias a vosotros, no es gracias y gracias a gente como usted que está alimentando que gente salga del armario, salga a defender sus libertades, porque se tienen que enfrentar a los CDR, a los famosos comités de defensa de la República, que por cierto, hay un tal Frederic Bentanachs que está al frente, que es un terrorista de Terra Lliure, ¿no? Un señor terrorista ha sido condenado a 7 años de cárcel por actos terroristas. Vamos a ver la imagen de Frederic Bentanachs. Este individuo es un terrorista de Terra Lliure, ahí lo tienen. Estuvo en la cárcel porque, al ser un terrorista, es uno de los que participó en diversos atentados. Y bueno, la verdad es que se ha relacionado muy bien. Por ejemplo, tenemos otra fotografía donde se le ve con Joan Tardà, de Esquerra Republicana, ahí le ven, o incluso le vemos también con Pep Guardiola, con el que fue entrenador del Barça y que tan a gusto llevaba el lacito amarillo en defensa de todos esos presos que llaman políticos, ¿no? Pero también lo hemos visto en otras fotografías, como por ejemplo en esta. Esta fotografía es interesante. Ahí a la derecha ven al señor Bentanachs, a este terrorista de Terra Lliure, que estuvo en la cárcel. A su lado está Carles Sastre. Carles Sastre es otro terrorista de Terra Lliure, que fue condenado a prisión por asesinar a José María Bultó, el empresario catalán al que puso una bomba en el pecho y dijo, o nos das 500 millones de pesetas o te reventamos. Y le reventaron. Estuvo en la cárcel. Bueno, pues ahí están los dos apoyando, ven a la izquierda, a Quim Torra en el primer acto que hizo. Señor Opazo, estamos hablando de gente muy significada, ¿no? Sí, pero es por eso por lo que tenemos que hacerlo, porque no podemos permitir que estas personas tomen el control de la situación. Eso no se puede permitir bajo ningún pretexto y debemos hacerles frente sin ningún tipo de reparos. Comentarle además que estos, no sé si se habrán dado cuenta que estos han salido en escena solo hace 3 meses, al frente de los CDR. Han salido en escena como motivo de que la gente ha salido a la calle y ha empezado a poner cara a la resistencia contra el independentismo. Mientras tanto, no. Estamos viendo actos. Ayer mismo en Sant Andreu de la Barca, se lo enseñábamos ayer, en Sant Andreu de la Barca, el instituto aquel en el que 9 machotes profesores acogotaron a los niños porque eran hijos de guardias civiles diciendo vuestros padres son unos animales. Ayer Quim Torra fue acompañado por el señor Bargalló, por el Consejo de Educación, a visitar ese instituto y se encontró con esto. Padres de alumnos que no están de acuerdo con esa instrumentalización de las escuelas, padres de alumnos y gente que protestaba y que decían, no eres bienvenido, Quim Torra. Pero es la segunda operación que les sale mal. La plaza del 1 de octubre, la plaza del Rey, que está en Vic, que el señor Torra quiso cambiarla hace 2 semanas, no lo pudo hacer porque la gente se plantó allí y se lo prohibió. Los ciudadanos como estos, y estos no eran unas 100 familias que le plantaron cara. Y es lo que comentaba yo antes, de lo que hemos conseguido de los Mossos d'Esquadra y que la Policía Municipal ya se lo piense 2 veces. El señor Torra llamó al cuartel de la Guardia Civil pidiendo que controlasen las alcantarillas, y la Guardia Civil se negó. Y pidió a los municipales que expulsara a esa gente, y los municipales se negaron, porque sabían que iba a haber una querella después de hacerlo. Pero, señor Opazo, estamos viendo odio generalizado en la población catalana. Enfrentamiento fruto del odio. Esta misma mañana, por ejemplo, en la Universidad Autónoma, nos hemos amanecido con un muñeco, ahí lo tienen, colgado, un muñeco de un guardia civil colgado y decapitado, diciendo pim, pam, pum, no quedará ni un. O sea, pim, pam, pum, no quedará ni uno. Justamente al conmemorarse ese aniversario del 1 de octubre,
y justamente cuando mañana está prevista una manifestación de guardias civiles y policías de Jusapol para reivindicar la equiparación salarial con las policías autonómicas. ¿No se nos está yendo un poco de las manos que la gente, incluso los estudiantes de la Autónoma, hagan este tipo de actos? Digamos que hay un cierto hay menos actos independentistas, pero son más agresivos, porque están al frente ahora mismo estos dos señores, antiguos terroristas, declarados, incluso sentenciados, están subiendo el nivel de agresividad. Esto sí lo hemos notado, sabíamos que iba a hacer eso, pero hemos conseguido disminuir el volumen de personas que salían. Había muchos chicos que salían pensando que era un hobby, y nosotros estamos dentro de la ley, y dentro de la ley hemos conseguido hacer entender a todos esos chicos: no salgas, que esto no es un hobby, lo que tú estás haciendo es rompiendo la paz social. Entonces, muchos de los chavales lo han entendido en base a que salimos, limpiamos las calles y tal, y ahora, ¿qué quedan? Los más agresivos, que bueno, es más fácil localizarlos, es más fácil ahora saber quiénes son, cuántos son. Hoy en día la geolocalización de los móviles te hace saber si son las mismas personas en la misma zona, los que estaban, o si se mueven, o cuántos hay que están moviéndose, y de ellos se sabe que tenemos a los terroristas estos, que son activos, que están todas las noches en distintas zonas de Cataluña activando a la gente, y muchas veces no quieren ir ni siquiera los chicos. Una vez que entran, si no van, estos le van a llamar a la casa para hacerlos sacar a aquellos chicos que salieron una vez por error y los obligan a salir. O sea, la verdad es que todos los catalanes a veces nos sentimos como muy solos, ¿no? Tratando de defender nuestras libertades frente a este rodillo separatista. Me imagino que usted también se habrá sentido solo en ocasiones liderando este tipo de actuaciones. Pues no, le voy a decir sinceramente que no, porque yo no esperaba nada. Entonces, se han ido uniendo gente y me he quedado sorprendido. Yo no esperaba que... Es más, me ha parecido mucho más sencillo de lo que yo pensaba. Yo me esperaba muchísimo más dificultad. Es verdad que lo único que he encontrado es intrigas internas. Hoy he escrito un artículo, creo que lo ha leído, intrigas internas, desde decir este es un facha, extrema derecha, de los propios nuestros, de los que estamos nosotros para que no nos apoyemos y tal. Pero en el fondo yo tengo que decir que lo que he sentido es tristeza de la falta del abandono de las instituciones españolas en Cataluña, eso sí. Eso sin duda, y a veces los españoles nos sentimos desasistidos por las instituciones europeas. Sin embargo, hay cosas que nos reconcilian, como por ejemplo, cuando al fugado de la justicia, Carles Puigdemont, le entrevistan en una televisión belga y un periodista belga le da un zasca en todo lo alto, como este. If you want to earn some dignity, I think you should go back and lock yourself up in jail. Cannot understand why you are here in the studio and not with your friends in Catalonia. Yes, because if I was in jail, I couldn't be in that studio. I don't believe in the martyrs. I believe in democracy and the separation of powers. If you didn't want to have martyrdom, you shouldn't have organized a fake referendum, but a real one. You lost a lot of credibility. I don't think so. The referendum was not a fake, it was a real. Bueno, ahí le pusieron en su lugar, ¿no? Parece. Y yo creo que va siendo ya ahora, pero recordemos también que Bélgica ha hecho un comunicado pidiendo que España sea expulsada de la Comunidad Económica Europea. O sea, que estamos en estos momentos en una situación que tenemos que seguir trabajando mucho para recuperar el espacio que hemos perdido, y es verdad que cada vez empezamos a tener más apoyos dentro de Europa que antes no teníamos, porque el mensaje que llegaba era solo el de ellos, ¿eh? En Suiza yo creo que el 95% de los periódicos han comprado el mensaje de los separatistas, el romanticismo, y no llegan, no comunican la realidad a los lectores suizos. Se le comunican, bueno, pues que Cataluña el 98% o el 100% quiere el separatismo, y que es el gobierno español el que no quiere, que es España el que no quiere. De la deuda que hay de Cataluña a España no se sabe nada, de eso no se cuenta nada, absolutamente nada. Usted organizó esa manifestación en Barcelona el 9 de septiembre, fue un auténtico éxito, más de 200.000 personas, por mucho que Ada Colau dijera que 2.000, y está organizando otra para el 28 de octubre en Valencia. Sí. Cuéntenos. Ya hemos lanzado la manifestación, será el 28 de octubre en Valencia, y será una manifestación con los mismos lemas que tenemos, si bien en Valencia lo que queremos sensibilizar es del avance de los separatistas en Valencia, en las instituciones. La estelada catalana está presente ya en muchos sitios, hay muchos colegios donde ya se ha implantado el catalán, ya no el valenciano, donde incluso hay muchos colegios donde el castellano ha desaparecido completamente, no se da ni siquiera una hora, y queremos sensibilizar a la gente. Ante Cadena 3, Canal TV3 está en Valencia ya implantada, tiene incluso más prioridad ante la cadena española en la lista
en la lista de canales ya según aparece. A mí me llama mucho la atención lo que está pasando allí, por eso creo que tenemos que sensibilizar en Valencia a la ciudadanía de que hay que estar atentos, no que podemos quedarnos pasivos, porque si no tendremos el mismo problema que tenemos ahora mismo en Cataluña. Es el momento de actuar en Valencia, y si hacemos las cosas bien y estamos periódicamente ahí, creo que podemos conseguir frenar el independentismo, el avance de los separatistas catalanes, cuidado, el avance de los separatistas catalanes en Valencia, porque España es una democracia tan grande, pese a que aquí alguno ha comentado que no tenemos todos los derechos. Mire, yo participé en un programa de televisión suizo y me tuvieron que reconocer que la democracia española es más grande que la suiza, porque no prohibimos nada. La alemana prohíbe el Partido Comunista, prohíbe los partidos regionales, prohíbe los partidos independentistas, prohíbe. Nosotros no prohibimos nada. Nuestra democracia es tan amplia que no la tenéis vosotros tan completa. Lo que pasa es que nosotros regulamos los caminos y vosotros habéis dicho está prohibido. Pues de inmediato abrimos a la mesa el debate acerca de lo que está ocurriendo en Cataluña, pero esta noche nos acompaña José Manuel Opazo, un empresario que ahora es sobradamente conocido, pero que antes no lo era. Les quiero contar una historia. En diciembre del año 2012 resulta que Quim Torra, que por aquel entonces era columnista de un periódico nacionalista llamado El Món, viajaba en un avión, un vuelo de Swissair, con destino de Barcelona a Zúrich. Resulta que un pasajero que se encontró en ese vuelo protestaba porque las instrucciones que se daban a través de la megafonía del avión eran exclusivamente en catalán, en alemán y en inglés. En inglés por el idioma internacional, el alemán porque era el país de destino, se hablaba en alemán, y el de origen teóricamente catalán, pero no se daba en castellano. Un pasajero protestó porque no se daban en castellano y presentó una reclamación y además publicó esa protesta en un periódico de Zúrich. Bueno, pues Quim Torra resulta que publicó un artículo que ahora sí lo vamos a ver, un artículo publicado titulado La lengua y las bestias, el 19 de diciembre del año 2012, que decía: hace un par de semanas viajaba en un vuelo de Swissair una de estas bestias. Al llegar al destino, se anunciaron en catalán las típicas observaciones previas al aterrizaje. La bestia automáticamente segregó saliva rabiosa. Un hedor a cloaca salía de su asiento. Se removía, inquieta, desesperada, horrorizada por tener que escuchar 4 palabras en catalán. No tenía escapatoria. Un sudor mucoso, como de constipado griposo, le emanaba de las axilas. Hay que imaginarse a la bestia, después de tanto tiempo, pudiendo vivir en su mundo en español sin ningún problema, escuchando 4 palabras en una lengua que odia. Resulta que esta bestia en forma humana a la que se refería era el señor Opazo. Enhorabuena, bestia con forma humana. Gracias, gracias. ¿Usted sabía que en ese vuelo estaba usted viajando con un Quim Torra que años después sería presidente de la Generalitat? No, ni mucho menos, no sabía. Yo lo hice porque soy así, lo mismo que estoy haciendo esto, en aquel momento escribí aquella carta porque quería cambiar las cosas, no soy una persona que se queda en el sofá y deja pasar los temas. Vi que lo que estaban haciendo no era justo, no era correcto y dañaba a España como nación, considero que es mi patria y no quiero que eso suceda. Escribí una carta y bueno, Swissair no pudo otra cosa que darme la razón, porque no había otra manera, era la yata, habla claro. Ha conseguido 2 cosas. Primero, ser la bestia para Quim Torra, que eso ya es mérito suyo y ahí lo lleva, y 2, que Swissair ya ponga las instrucciones también en castellano. Desde entonces lo pone en castellano también, que era una anormalidad. Y yo me pregunto, esto lo habían hecho durante 20 años. ¿Dónde estaba el Ministerio de Asuntos Exteriores? Una cosa tan sencilla que no se había llevado a cabo. O sea, a mí no me costó 6 meses, en 2 meses estaban las líneas aéreas poniendo en castellano, creo que también lo saben, Berliner también lo hace, y lo pone en castellano también. Y claro, eso es lo normal. Lo que no es normal es que tengamos un gobierno que no esté atento de esas cosas. Para eso tenemos personas que tienen que defender nuestros derechos. Yo quisiera invitar a los que nos acompañan en la mesa de esta noche que nos dijeran qué opinión les merece que en Cataluña, frente a un rodillo imperante del separatismo, tenga que haber iniciativas privadas como la del señor Opazo. ¿Qué opinión les merece? Yo creo que ya era hora de que aquellas personas que creen que Cataluña es España, pues alzaran ya por fin la voz y se dieran a escuchar, porque hasta ahora parecía que nunca pasaba nada, que solo había españoles catalanes de un lado, y no, los hay también del otro, y tienen los mismos derechos a decir lo que piensan que los nacionalistas. Así que, por mi parte, felicitaciones y muy contento de que pues también se ponga encima de la mesa el debate de, oye,
Aquí hay la mitad, mínimo la mitad de la población que nos sentimos españoles y no nos puede poner una frontera y un pasaporte para ir al resto de nuestro país. Creo que el caso de Greenpeace y los lazos amarillos es muy representativo de lo que son este tipo de causas que a veces se definen como objetivas o como puritanas o con unos fines que teóricamente son positivos, pero que en el fondo enmascaran una vertiente ideológica que es muy clara. Porque esto es muy parecido, digamos que pues, se puede hacer un paralelismo con lo que ocurrió con Facua y los Manteros, una organización que en teoría defendía los derechos de los consumidores y que luego cuando se les pregunta qué hacer en el caso de los Manteros, ellos dicen que no y que son unas pobres personas a las que hay que seguir comprándole. Entonces, una organización de consumidores alentando al consumidor a consumir en sitios en los que no tienen garantías. Pues esto con Greenpeace es lo mismo. Greenpeace, que se define como una organización que en teoría lucha por el medio ambiente, en realidad esconde una vertiente ideológica que hace que en casos como este, en los que el fin último de los lazos es el odio a España, como ellos comparten a través de su concepción ideológica este odio, pues entienden que su causa por la que ellos teóricamente luchan es secundaria respecto a la principal, que es la real, que es la ideológica. Bueno, pues yo la verdad es que no sé muy bien por dónde empezar, pero bueno, creo que acciones como la que ha llevado a cabo usted y toda la gente que le sigue, creo que lo que hacen es provocar y generar aún más crispación de la que ya existe entre la ciudadanía catalana. Parece que hay que extender, o que por algunos medios de comunicación también se extiende, el odio, el odio al diferente. Pero creo que lo que hay que apoyar es esa diversidad, ¿no? Esa diversidad tan rica que tiene España, de cultura, de lenguas, de formas de pensar, de formas de entender, y creo que al separatismo o al independentismo no se le combate quitando lazos amarillos. Creo que esas acciones están carentes de una propuesta política que me gustaría saber cuál es, o propuesta política que usted tiene, o cuál es la propuesta política que usted apoya, ¿no? Porque está claro que aquí hay un problema que se está enquistando, que, bueno, tampoco creo que sea tan grave como en algunos medios se le ha tildado casi de una guerra civil, que tampoco creo que sea así. Entonces sí que me gustaría saber cuál es esa propuesta política, más allá de aplicar el 155 sobre Cataluña o de las acciones que ya se han llevado a cabo, ¿no? ¿Cómo pretenden ustedes enfrentarse a este problema, o qué propuesta política tienen para combatirla? Pues muy sencilla, pues que se consiga que se deje de destrozar los pisos de los que nos oponemos al nacionalismo, que se consiga que se deje de atacar a los niños de los guardias civiles, que se consigan esas cosas. Claro, pero creo que son casos aislados. No, no son casos aislados, mire. En la manifestación en la que usted convocó hubo 200.000 personas, pero en otras manifestaciones que se han ido convocando creo que el número de personas ha sido mucho mayor, personas que se están manifestando por un derecho democrático, y yo no apoyo la independencia de Cataluña, ¿vale? Pero sí que creo que la población catalana tiene derecho a decidir sobre su futuro. Toda la ciudadanía, catalana. Ahí creo que le puedo hablar, y con conocimiento de causa. La propuesta me Mira, creo, sí, lo voy a decir, ahí creo que le puedo hablar con... Yo sabe que vivo en Suiza, y sabe que Suiza tiene lo que se llama la democracia directa, y Suiza tiene la iniciativa popular, que es lo que yo he hecho, donde un ciudadano lanza una iniciativa popular. ¿Está que estamos de acuerdo? Sí. Vale. ¿Usted piensa que se puede votar todo? Es que no es... No, usted piensa que se puede votar. La pregunta, ¿piensa usted que, si usted es una pregunta cerrada, ¿piensa que se puede votar todo, sí o no? Todo, no. Ok, entonces estamos de acuerdo que nosotros no podemos votar si somos más mujeres o más hombres, que los hombres nos voten. No podemos votar, estamos de acuerdo que no podemos votar que, como yo trabajo hasta los 65 años, los que tenemos menores de 65 años, los que son mayores, que no decidan de economía, porque claro, yo tengo que pagar impuestos, no. O sea, hay cosas que nos afectan a todos. ¿Está de acuerdo conmigo, verdad? Sí. Perfecto. Entonces, estando de acuerdo conmigo, entenderá usted que hay cosas que afectan a todos en general, y como tal, hay que votarlo. Usted entiende también esto, pero esto no solo aquí, esto también en Suiza. Usted sabe que el señor Puigdemont estuvo el otro día en Suiza alabando que un cantón, el cantón Vaud, pero es que el cantón Vaud, en Suiza una votación de esta es imposible, está prohibida. O sea, está prohibida hasta convocarla. Le puedo decir que hubo un ministro, un presidente de un land suizo, que hizo una alusión a una elección ilegal, y a las 3 de la mañana la policía se lo llevó de su casa detenido por alzamiento nacional. Esto ha sido en Suiza hace 11 años. El 155 que usted dice aquí se aplica en Suiza de 2 a 3 veces al año. Fíjese usted, el país más demócrata del mundo, que usted dice que no, se aplica de 2 a 3 veces al año.
por motivos de endeudamiento de cantones, por motivos de endeudamientos o por motivos políticos. Y luego el Cantón Vaud, al que el señor se refería, pues saca de hecho todo. El Cantón Vaud quería salirse de Suiza, no ha podido ni elegir de eso, lo máximo que le han elegido es cambiar de cantón. Y este señor nos vendía aquí que fue a dar un discurso al Cantón Vaud, cuando en el Cantón Vaud lo que se votó era si me salgo del Cantón de Ginebra para unirme al Cantón Vaud. Punto. Pero no se salió de Suiza. Entonces, si estamos los dos de acuerdo, lo cual agradezco, que no se puede votar todo, eso que no se puede votar todo es una de estas cosas. O sea, usted no puede votar que pues que personas que tienen cierto defecto no le vamos a dejar entrar a los servicios públicos. No lo podemos votar, aunque seamos más, que no tenemos ese problema. Pero esto es lo que está, esto es parte de esa democracia. Es decir, tenemos que aceptar que un conjunto total decide sobre cosas que nos afectan a todos. En otros ejemplos de otros países se han llevado a cabo votaciones de este tipo. Sí. Ninguno. Hombre, de este tipo como tal, no, porque entonces, sí que han sido legales y han estado amparados. Pero sí que hay ejemplos en los que se ha votado sobre la soberanía o sobre la decisión de esa ciudadanía al futuro de su nación o de seguir en un estado o no. En Quebec, por ejemplo, en Irlanda. Bueno, usted está diciendo un caso distinto. Se parecen bastante. Más que votar si puedo ir a la sanidad pública o no. No se parece absolutamente nada. El caso de Quebec. Me gustaría que me respondiese a la pregunta. En plan político, mire, más democracia, menos acoso a los que buscamos la presencia de España en Cataluña, es el 51% de la población el que lo busca. Usted sabe que en Cataluña no se puede estudiar en castellano. Usted piensa que sí, porque su partido le ha dicho que sí. Mi hija ha estado estudiando en Cataluña y le he tenido que meter en una escuela privada porque no tenía castellano. ¿Ok? Y yo no comparo el castellano con el catalán, ni se me ocurre, porque uno lo hablan 300 millones de personas y otros 7 millones. Pero pregunto, ¿más democracia impidiendo una votación de la ciudadanía o un referéndum? Pero eso no es democracia. Eso no es el que una persona... Yo vivo en el país donde más se vota. Donde más se vota. Y esto estaría prohibido votar. Usted no da más democracia haciendo más votaciones. Eso es absurdo. Eso es de manual de Partido Socialista o manual del Partido Comunista, que se lo aprenden a los chavales y dicen, esto tienes que decir. No, la democracia se da permitiendo los derechos, ejecutar los derechos y libertades dentro de la nación. Y ahora mismo en Cataluña ciudadana. Sí, pero ahora mismo la participación ciudadana se puede a través de la democracia directa o a través de los partidos políticos. No hay otra manera de diluirlo. Y lo que ustedes están diciendo es que en Cataluña se debe dejar que haga cada uno lo que quiera y eso sería democracia. No, eso sería anarquía. No, yo lo que he dicho aquí no ha sido eso. Bueno, pues lo que se puede hacer lo que se puede hacer ahora mismo en Cataluña es normalizar la situación del Estado. Pero fíjese, la manera tan sencilla de normalizar es que un señor que amenaza hay que detenerlo. Sí, sí. Bueno, pues ya está. Entonces, no hay que tener mucho más. En el momento en el que un presidente, un gobierno, tiene miedo a hacer imperar la ley en una zona de Cataluña, sea la que sea, en el momento en que cualquier persona de la ciudadanía se hace una foto con un terrorista, con un Otegi, hay una aberración. Yo no se me ocurriría pensar que yo me hago una foto con un señor que ha violado o que ha pegado a mujeres y usted me va a decir qué bonito. No, se alegra. ¿Y por qué no se alegran de Otegi? ¿Por qué? Porque si yo no pues entonces, si lo primero que he dicho aquí es que no defiendo la independencia de Cataluña. Si yo mañana me voy a Carabanchel y le hago un homenaje a uno que haya matado a 2 mujeres, ¿qué diría usted de mí? No, sí, o sea, sí, yo es por punto. No desviarnos mucho del tema, porque tampoco me ha quedado muy clara cuál es la propuesta que lleva usted, aparte de quitar lazos amarillos. Pero yo no llevo propuesta política, no soy político. O montar unas brigadas de limpieza, que el nombre, sinceramente, me parece quien me ha seguido a mí, yo he dicho siempre un poco de algún aspecto que creo que no es la intención. Pero bueno, o sea, me parece que estamos todos de acuerdo, como buenos demócratas que somos, ¿no?, en que hay que apoyar lo diferente, la diversidad cultural, la diversidad de lenguas. ¿En eso estamos de acuerdo? ¿O su propuesta política no es esa? Porque a mí lo que vivo en un país que se hablan 4 idiomas y domino los 4. Es que toda la gente que os estáis organizando me parece estupendo en reivindicar algo que vosotros creéis legítimo, es que no haya una propuesta más allá de quitar unos lados amarillos o quitar una pancarta. Entonces me gustaría saber cuál es la propuesta. ¿Cómo tiene que actuar el Estado con Cataluña ahora mismo, según usted no sabe cómo tiene que actuar un Estado de Derecho para que se cumplan las leyes? No, le pregunto, porque el Estado de Derecho ya ha actuado. No, el Estado de Derecho no está actuando, hombre. Cuando hay una sentencia del... Creo que desconoce usted las cosas, le tengo que enseñar algunas cosas. Hay una sentencia del Tribunal de Justicia Superior de Cataluña que dice que los lazos están prohibidos, punto. O sea, el Estado de Derecho no lo está quitando. Entonces usted me está diciendo, ¿qué tengo que hacer para el Estado de Derecho? Que se cumpla la ley. Pero para combatir el separatismo, la independencia, que entiendo que es el fin último pero usted sabe que cualquier ciudadano... ¿qué es lo que se propone? Porque hay un problema de convivencia y eso está encima de la mesa. Entonces, ¿cómo vamos a atajar eso como ciudadanos españoles? Yo no soy político y todos los que me han oído he dicho, no tengo aspiraciones políticas. Ese no es lo que yo persigo.
Lo que yo persigo es que un gobierno que está aquí, apoyado por un partido socialista, se una a terroristas. Punto. Eso es una aberración, si lo quieres, sexual. Porque igual les pone, pero a mí no me pone. A mí me preocupa muchísimo. Eso es lo que yo quiero, que ese partido salga y deje de unirse a esos señores. Y ya está. Vamos a abrir un poquito de debate a la mesa. Bueno, a ver, hay cosas que son extraordinariamente preocupantes. Os habéis enrocado en el debate de los lazos amarillos y hemos perdido el foco sobre los lazos amarillos. Los lazos amarillos son una expresión política perfectamente legítima que ha invadido el espacio público de Cataluña y que impide que haya otras alternativas, otras formas de pensar, otras ideas políticas que se expresen en libertad. Y Carlos, eso que nos impide hablar del auténtico problema, que es la falta de libertades de los ciudadanos Claro, en Cataluña. por eso es. Estamos hablando de lazos amarillos en vez de hablar de las libertades que nos están hurtando las justamente. autoridades que hay en Cataluña. Justamente, la invasión del espacio público impide que haya otras ideologías, otras perspectivas sobre el conflicto de Catalán que se expresen en libertad. Y eso es algo que un Estado de Derecho no puede permitir. Y me preocupa por una de las imágenes que hemos visto. Es extraordinariamente preocupante que después de una acción que fue poner el himno de España el día de la Diada, saliera el señor Opazo acompañado de las dos personas que lo hicieron y tuvieran que salir con caretas. Claro, es que no pueden mostrar su rostro, Eso porque es lo viven y preocupante. trabajan en Cataluña. Claro. Sí, Eso, clandestinidad. eso es lo preocupante. Eso es lo más preocupante, al menos para mí, porque en la cuestión jurídico-legal o jurídico-penal, bueno, se resolverá, pero al final la gente tiene que seguir viviendo en Cataluña. ¿Recuerda usted cuando los erchañas tenían que llevar pasamontañas? Claro, Y la después gente tiene que del seguir viviendo en asesinato de Miguel Cataluña. Ángel Blanco, el pueblo vasco les sacó los pasamontañas y les abrazó, cometiendo una gravísima imprudencia, poniendo Sí, en porque evidencia les las veían. caras de esos Efecto. policías que habían hecho lo que tenían que hacer. Bueno, pues en Cataluña está pasando lo mismo. La Sí. gente tiene que ocultar su rostro Eso para es no lo que tener hay que que pagar socialmente lo que su piensan, en manera de efecto. pensar. Eso es lo que hay Es que... lo curioso es que basta la sospecha, y esto igual lo desconoce usted, yo conozco mínimo 10 despidos de chicos que están en los equipos de limpieza, donde llaman los Mossos de Escuadra a su puesto de trabajo, o cuando menos se presentan los CDR, en el garaje donde arreglan la moto. Esto hay un caso conocido, un chaval que tiró un lazo amarillo en la moto y al día siguiente en el saco de basura lo colgó en YouTube y al día siguiente lo despidieron. Así es. O sea, así es. Entonces, te llegan y el hecho de que los Mossos de Escuadra llamaran al cuartel de la Guardia Civil no era para ver si trabajaba, porque el chaval llevaba el Guardia Civil llevaba su identificación allí, era para que abriesen contra él una inspección o fuese despedido. Un expediente Un informativo. expediente. Entonces cuando a usted le llaman a su casa, y no es el único caso, yo me presenté con un chaval que se llama Óscar, en la comisaría de la policía, de los Mossos de Escuadra, el Mosso de Escuadra le temblaban los pies al comisario porque se fue fuera de horario de trabajo, sin uniforme, a casa de su madre, a decirle que su hijo tenía un pie dentro y otro fuera, y que como siguiese quitando lazos amarillos, lo iba a meter dentro. Yo me presenté en la comisaría con él, y evidentemente me escuchó, y se le cortó la historia, no ha vuelto a ir a casa. Pero usted imagínese, eso se hacía en la época nazi. Pero entonces... También quiero decir que parece que al final solo hay muestras violentas por una parte Pero no se trata solo de muestras... No, pero es lo que está apareciendo, que hay muestras perdón un violentas, momento, hay una que hay cosa el que me uso de la parece grave, violencia por que una usted parte y que por la otra parte no. Y es verdad, y se ha visto en las imágenes en televisión pública, que después de algunas manifestaciones, no sé si en la de 9 de septiembre, porque no tengo ese dato, pero en muchas otras, que sí que... Mire, yo creo que tengo que irme a tomar un café con usted. que representaban otra parte de la población catalana, bueno, se vio a personas, a grupos, levantando el brazo derecho con el saludo nazi en las manifestaciones, se agredió a un cámara de Telemadrid pensando que era un cámara de TV3 y esas acciones violentas también han pasado en la otra parte. También hay agresiones nazis a independentistas catalanes y de elementos fascistas en Cataluña que están agrediendo a... Vale, no, pero digo que es la más importante en esto, y es que la violencia, por un lado, son casos de personas absolutamente reprobables y por el otro está institucionalizada. Claro, correcto. Y son las instituciones políticas de Cataluña en las que no solamente avalan, sino promueven Le voy a contar ese acoso y derribo hacia las personas. En una manifestación han sido las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado español. No, se te olvida una diferencia, que tienen el uso legítimo de la fuerza. Le voy a contar, Tienen el uso y no la pueden utilizar para cualquier cosa. Yo creo que... Y hay policías nacionales que están siendo procesados porque a lo mejor se excedieron en el uso legítimo de la violencia. A lo mejor no, sí. Que es monopolio del Estado. Pero se ha visto que es monopolio del Estado.
Eso fue así. Y hay algunos que están No, pero como procesados. has dicho, a ¿sí lo o no? mejor, digo, Tendrá que por... decidirlo. Tendrá que decirlo un juez. Claro, porque es que estamos en un estado de derecho, evidentemente. Yo quería... No, pero Alejandro, eso tiene fácil Mire, yo solución. quería- Al día siguiente vas al colegio, coges a sus hijos, dices vuestros padres son unos animales y queda resuelto. A ver, yo quería, no pasa nada. yo quería comentarle a Es lo usted que hacen. cómo funciona en Cataluña, porque creo que lo desconoce. Yo me iría con usted a tomar un café, porque creo que voy a salir creo de aquí que sería, sabiendo un montón de cosas. creo que Gracias. sería importante. Mire, yo solicité el permiso de manifestación 6 semanas antes, ¿ok? El día anterior yo no tenía el permiso de manifestación. La CUP, Sameros es simplemente informativo cuando sí, uno pero bueno, se quiere pero manifestar. no, pero nos se lo tiene dijeron conceder. que faltaba un dato, que querían del ruido, del escenario, chorradas, hasta que yo me reuní y dije, me da igual, la resistencia civil no la he inventado yo, la han inventado ustedes. Y cuando yo le dije que iba a salir igual con la gente mía, le puso el sello. Ahora le voy a contar una anécdota, porque usted dice de la violencia. Fíjese usted, y le digo que lo valore usted, no le voy a decir yo ni siquiera. Yo presenté los permisos míos y el día anterior me llega por WhatsApp una imagen mía con una diana en la cabeza y diciendo, vamos a por él, este es el que está organizando la manifestación, os la voy a pasar. La está organizando la manifestación, vamos a hacer una contramanifestación. Este es el panfleto, lo tengo conmigo en el teléfono, está prohibida la contramanifestación. En menos de 24 horas le concedieron la manifestación, una contramanifestación, la Colau, pegada a la mía. Yo a las 9 de la noche cité a los Mossos de Escuadra con un burofax, me planté en los Mossos de Escuadra con un escrito que tengo, pidiéndole que alejasen a ese grupo de 50 metros y 100 metros, y la Colau lo prohibió, dijo que se quedaban ahí. O sea, no es así como se lo están explicando a usted. Bastaba, no es así porque yo estaba allí. Yo estaba allí. Y yo estaba a las 9. Que viven en Cataluña. Sí, bueno, pero en la manifestación estaba yo y le voy a decir que nos la quisieron reventar. Lo que pasa es que cuando vieron a 200.000 personas, no fue la manifestación de la lengua, pues los tíos se dieron cuenta, cuidado, aquí no podemos hacer mucho. La manifestación de la lengua se la reventaron. Yo sigo preguntando, dentro de la manifestación siempre hay unos objetivos, ¿no? unos fines o unos medios a los que tú quieres llegar cuando reclamas algo, un derecho, algo en una manifestación, y es que me gustaría saber, que ya que estamos compartiendo ideas, exactamente qué es lo que se reclama en esas manifestaciones y cómo vamos a llegar a la convivencia con esas manifestaciones y con las otras. Yo eso le he dicho, que un partido que está hoy en el poder ha negociado con señores que hasta hace 3 años pegaban tiros en la cabeza a miembros de su propio partido. Si esto no es suficiente querer conseguir eso, yo lo único que he pedido, no negociéis con terroristas ni separatistas. Esa es la pancarta, no había más. Supongo que a su pregunta es fácil la respuesta. Lo único que piden muchos catalanes es libertad. Libertad. Libertad para decidir, libertad para muchas cosas. Y cuando hablan de libertad para decidir, no hablan de organizar un referéndum de autodeterminación. Libertad para decidir en qué idioma quieren escolarizar a su hijo, libertad para decidir en qué lengua quieren rotular su comercio, libertad para decidir que pueden ir por el mundo sin que les acogoten o les condenen a la muerte civil por no someterse al rodillo del nacionalismo. En fin, los catalanes sabemos bien de lo que hablamos, puesto que eso es lo que está pasando en Cataluña. De todos modos, vamos a preguntarnos, ¿está incluso el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, dependiendo de lo que pase en Cataluña, de los separatistas catalanes, para decidir cuánto dura la legislatura? Da la impresión que sí, y ahora les contamos por qué. Pequeña pausa y les contamos. En pleno barrio de Chamberí, saborea los mejores manjares de las Rías Gallegas en Madrid. Restaurante Villafoz, el mejor sabor de Galicia en Madrid. Te esperamos en la calle Gonzalo de Córdoba, número 10. Teléfono para reservas 91 593 88 71.
Mercado de Montiz, una experiencia única y diferente. Basados en la gastronomía tradicional. Especialidad en carnes y arroces. Mercado de Montiz. Ven y disfruta de un momento único. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Catalunya, lliure i soberana. Diré que yo soy el Lehendakari más peligroso para sus intereses. Independent en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España a cuesta, todos los domingos de 10 a 12.